¿Tienes dolor de cabeza? ¿Tienes jaqueca? ¿Tienes migraña? ¿Conoces el origen causal que genera este padecimiento? ¿Sabías tú que el dolor de cabeza no viene por falta de una pastilla? Entonces, ¿por qué cuando te duele la cabeza siempre tiendes a buscar una pastilla para quitar el dolor de cabeza? Seguramente has buscado muchos videos para saber qué es lo que genera un dolor de cabeza, cómo voy a contrarrestar un dolor de cabeza. Sin embargo, la información que se necesita para entender cuál es el causal de un dolor de cabeza no es una información que esté completamente disponible. Nosotros, los seres humanos, en nuestra propia naturaleza, en cada partícula de nuestro cuerpo, somos 99% energía y 1% materia. Por tal razón, eso que a lo que tú le llamas dolor, en realidad es un sistema de alarma que indica una falla en tu cuerpo, pero es una falla energética. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene esa energía? ¿De los pensamientos o viene de las emociones? ¿Viene desde el exterior o sale desde el interior? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Recordemos que nosotros desde pequeños, desde el momento que nacemos, tenemos a lo largo de nuestra vida muchas experiencias que son captadas todas a través de la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Toda esta información en realidad lleva una frecuencia, es energía, es lo que está detrás de nosotros. Lo que usted respira ahora mismo, que le llama aire, en realidad son partículas nanométricas cargadas de energía, cargadas de información. Lo que usted ve como imagen, lo que escucha como sonido, lo que puede palpar en realidad no es más que frecuencias energéticas que están impregnadas en esas partículas, pero no nos damos cuenta porque son cientos de veces más pequeñas que lo que pueden ver nuestros ojos. Cuando hay un evento dentro de nuestra vida que es captado a través de nuestros neuroreceptores, esta información viaja a través del tálamo, pasa a nuestro sistema nervioso central y ahí empiezan los primeros procesos. Esta información de ahí pasa hacia el hipotálamo y el hipotálamo dentro de sí tiene algo que se llaman núcleos hipotalámicos, que son los que se encargan de controlar el hambre, la sed, el sueño, la temperatura, la presión, la alegría, la tristeza, el coraje. ¿Qué más? Todo lo que usted considera como emociones. En realidad, cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, como se ha dicho, fuimos creados a través de la frecuencia del amor. Por lo tanto, lo que nosotros vivimos en nuestra vida es de tanto interés que todo lo que es bonito, todo lo que es de frecuencia alta, todo lo que es la voluntad, la aceptación, el raciocinio, el amor, la luz, la paz, la sabiduría, hace que nosotros podamos fluir a través de la vida en cualquiera de las circunstancias. Pero cuando las frecuencias que entran a nuestra vida a través de los neuroreceptores son frecuencias bajas como el coraje, la apatía, la culpa, el miedo, la vergüenza, la humillación, el maltrato, el abuso, cualquiera de estas circunstancias de frecuencia baja, ¿qué es lo que hacen en tu vida? Generan un trauma, generan enojo, generan algo que no te siente bien. ¿Por qué razón crees que sucede esto? Bueno, pues la razón es muy sencilla. Así como un vehículo requiere cierta cantidad de energía para funcionar, el foco de una casa, el aire acondicionado, una televisión, requiere cierta cantidad de energía para funcionar. Así nuestro cerebro también requiere de una cantidad de energía para que pueda funcionar como debe ser. Entonces, cuando las frecuencias que llegan hacia mi cerebro son frecuencias de un nivel alto, arriba de 310 Hz, que es la frecuencia de la voluntad, a partir de esa frecuencia hacia arriba, todo empieza a fluir. Cuando las frecuencias son bajas, entonces hay bloqueos. ¿Y qué sucede cuando hay bloqueos o traumas psicológicos, como nosotros le llamamos? Cuando estos bloqueos se generan en la parte del sistema nervioso autónomo, entonces se activa un sistema alarma que se conoce como sistema nervioso simpático. Cuando el sistema nervioso simpático se activa es cuando empiezan los problemas dentro de la vida. Es cuando empiezan a generarse esos bloqueos donde las señalizaciones, los impulsos eléctricos o impulsos nerviosos, como queramos llamarles, ya no viajan como debe ser del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. Entonces, cuando empieza a haber este tipo de fallas bioeléctricas en nuestro cuerpo empieza a reaccionar de una manera negativa. ¿Y cuál es la manera negativa? Bien, pues la digestión ya no funciona bien, la circulación ya no funciona bien, la respiración ya no funciona bien y entonces empiezan a presentarse fallas. Hablando un poquito de anatomía, neuroanatomía, neurofisiología, les voy a compartir una estructura muy interesante. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se asusta? Lo primero que siente, para que podamos entender un poquito más de esto. Hay un nervio que se llama nervio vago, está en el sistema nervioso central y corresponde al par craneal número 10.
Se conoce como nervio vago, neumogástrico o gastrocnemio. Cualquiera de los nombres que le dé viene siendo el mismo. Este nervio, cuando recibe la información que lleva una frecuencia elevada, pues pasa esta información en hercios al hipotálamo. El hipotálamo lo modifica a milivolts y los milivolts ya es la frecuencia en la que trabajan los núcleos hipotalámicos. Cuando estas frecuencias son positivas, son frecuencias buenas, entonces el hipotálamo estimula para la producción de los impulsos nerviosos, producción de algunas hormonas ya directamente del hipotálamo, que viaja hacia la glándula hipófisis, estas señalizaciones, y la glándula hipófisis se encarga de producir las hormonas principales para que el cuerpo se estimule y empiece a funcionar de manera correcta. Un ejemplo, llega una emoción positiva, es un ejemplo para que pueda tomar de manera ilustrativa, para que pueda entender estos procesos neurofisiológicos de una manera amena, para que podamos entender lo que es el dolor de cabeza en cualquiera de las formas que lo conocemos. Y asimismo saber cómo vamos a contrarrestar este dolor de cabeza a través de las terapias alternativas que nosotros hemos utilizado por más de 30 años en el campo de la salud cuántica. Bien. Una persona va por la calle, de repente le sale un asaltante o le sale un perro que lo quiere morder, y en el momento que va a morderlo, en el momento que lo va a asaltar, esta persona siente que se le hace un hueco en el estómago. Este hueco que siente en el estómago en realidad dice, es que se le fue la tripa, es que se asustó. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Retrocedamos un poquito más. Va el asaltante, llega al momento que te empuña un arma o el perro que te va a morder. En ese momento tu vista capta esta información que no es una frecuencia de amor, tu oído capta una frecuencia que no es una frecuencia de amor. Esta información entra a través de tus neuroreceptores, va al sistema nervioso central, capta esta información que es una frecuencia baja. Tu cerebro detecta esta frecuencia baja, la manda al hipotálamo y el hipotálamo, ¿qué hace? Se protege. El nervio número 10 o par craneal número 10, nervio vago, ¿qué hace? Se protege. En el momento que el hipotálamo recibe una frecuencia baja, está activando un sistema alarma, porque la señalización que debería llevar del hipotálamo al cuerpo en este momento no va a funcionar bien, porque esta señalización que ha recibido es de frecuencia baja y necesita una frecuencia más elevada para que el cuerpo trabaje de manera equilibrada. Entonces, al recibir el hipotálamo esta información de frecuencia baja, entonces se activa un sistema que se conoce como sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que activa lo que nosotros llamamos huida, en lo que llamamos peligro. En el momento que se activa el sistema nervioso simpático, el nervio vago también se bloquea. En este momento se ha generado algo que se llama trauma psicológico. El proceso funciona de esta manera. El cerebro manda señales a través de las fibras nerviosas del cerebro a los ganglios paravertebrales anteriores y posteriores en cada espacio intervertebral, y de ahí hacia los órganos efectores. El proceso es de esta manera: células, neuronas motoras preganglionares, células, neuronas motoras postganglionares, cerebro, ganglios, órganos. Órganos efectores envían el control de la temperatura, la presión arterial, la presión osmótica. Órganos, ganglios, cerebro. De esta manera es como funciona este proceso. Cuando una señalización es alterada, que el cerebro detecta esto a nivel del hipotálamo, entonces se activa el sistema nervioso simpático y emite una señal. ¿Hacia dónde? Una señal hacia toda la zona que controla, en la zona gástrica, la zona hepática, la zona renal, todo lo que es la caja torácica. Respiración, circulación, digestión. ¿Qué es lo que sucede? Al no llegar la señal que tiene que llegar bien a la zona diafragmática por la respiración, ¿qué es lo que sucede? El diafragma inmediatamente se contrae. Tenemos una arteria que se llama aorta torácica abdominal. Esta arteria aorta torácica abdominal atraviesa el diafragma, atraviesa el plexo esofágico en una de sus zonas, y al momento de llegar a toda la zona gástrica tiene irrigación hacia la zona gástrica, hepática, hacia los complejos sacrales, hacia las zonas genitales, hacia las zonas femorales. Pero cuando hay esta emoción fuerte que lleva una frecuencia baja, se bloquea desde arriba la señalización, el diafragma se cierra. La circulación de la arteria aorta torácica ya no pasa bien a las ilíacas comunes, y en este momento, recuerden, tenemos circulación de alta y de baja. En este momento que la frecuencia energética ha llegado a este punto,
Entonces, la señalización ya no es correcta, por lo tanto, la función diafragmática ya no es correcta. Por eso existe esta contracturación. La circulación hacia las arterias ya no está funcional como debe ser. Y recuerden, tenemos circulación de alta y de baja. Cuando hay estos bloqueos, solamente queda la circulación de baja funcionando. Por lo tanto, los órganos de la zona gástrica a nivel peristáltico, a nivel de contracción, ya no hay suficiente sangre para que el intestino trabaje bien. Y así sucesivamente con toda la zona. Entonces la presión arterial empieza a aumentar hacia otras zonas del cuerpo y al empezar a aumentar la presión arterial, los latidos del corazón empiezan a aumentar. En ese momento que la sangre va más rápido, requiere de más oxígeno y en ese momento empieza a respirar más rápido y en ese momento que la sangre va más rápido, que el corazón late más rápido, que hay una respiración más rápida, en ese momento dices, me asusté. Esto así queda de esta manera, pero la pregunta es, ¿qué es lo que está detrás de esta realidad de lo que yo le llamo susto o emoción fuerte? En realidad es que hay un bloqueo a nivel hipotalámico, hay un bloqueo a nivel de nervio vago, hay un bloqueo a nivel de la producción de hormonas, hay un bloqueo a nivel de la señalización desde el cerebro a través de la médula, ganglios paravertebrales anteriores, posteriores y los órganos efectores. La señalización de esta zona hacia esta zona ya no es adecuada. ¿Por qué? Porque la señalización que el cerebro recibió fue de frecuencia baja y necesita una frecuencia más alta para que funcione. En ese momento hay un bloqueo a nivel del sistema nervioso autónomo. En ese momento es donde se empieza a considerar lo que se llama un trauma psicológico por alguna situación. Bien, este es el primer bloqueo que se genera en la mayoría de nosotros en algún momento de la vida de nuestra niñez, cuando estábamos en el vientre. Si mamá se asustó, nosotros recibimos esta información también como bebés y ni siquiera nos damos cuenta. Vamos creciendo, nos asustamos con cualquier evento de nuestra vida que nos cause una emoción que supere nuestra tolerancia y se genera este bloqueo. Y por esta razón hay tantos niños que enferman del intestino, del estómago, hay niños que están enfermos de la respiración y una serie de cosas. Pero nosotros vamos al médico, el médico nos dice, oh, tiene asma bronquial, tiene bronquitis asmático, tiene colitis, tiene estreñimiento. Bueno, una cantidad de padecimientos, pero la pregunta es, ¿dónde está la relación que ha generado todo esto? Bien, la relación es que uno de los nervios principales del sistema nervioso central es el par craneal número 10, que es el que controla corazón, vasos sanguíneos, torácico, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, todo el tracto alimentario, desde la faringe hasta el ángulo esplénico, el colon, el hígado, el riñón y el páncreas. Cuando una emoción supera mi tolerancia, o sea, una emoción de frecuencia baja, entonces ese nervio se bloquea. Y todos los órganos que están relacionados, que es respiración, circulación y digestión, también se bloquean. ¿Qué significa este bloqueo? Que la señalización que estaba recibiendo mi cerebro y le estaba enviando a mis órganos efectores de manera constante, ya no se está dando. Entonces, ahora sí, todos los órganos relacionados con este bloqueo, todos los ganglios relacionados con este bloqueo, todos los nervios relacionados con este bloqueo, la circulación relacionada con este bloqueo, ahora está detenida. ¿De qué manera? ¿De qué significa decir está detenida? Bien, significa que ya no está funcionando de manera equilibrada. Está funcionando de una manera pasiva. Por tal razón, la digestión se hace más lenta, la circulación se hace más lenta, la respiración se hace más lenta. Se tapa un poro la nariz, quedando el poro izquierdo más tapado que el poro derecho, que pueden revisarlo para aquellos que padecen dolor de cabeza. En este momento todavía no se ha generado el dolor de cabeza, pero ¿qué crees? Ahora sí. La digestión se empieza a hacer más lenta por este bloqueo. La absorción de nutrientes más lenta por este bloqueo. El transporte de nutrientes más lento. La eliminación de las toxinas más lento. Por lo tanto, la funcionalidad de los impulsos eléctricos que tenía que enviar el cerebro a través de la médula hacia el cuerpo y del cuerpo hacia a través de la médula hacia el cerebro, entonces ya no está funcional de una manera equilibrada. En ese momento empieza a haber acumulación de toxicidad en el intestino delgado, intestino grueso. En ese momento empieza a haber acumulación de sarro, menos absorción de nutrientes y ahora sí, el cerebro debe tener una cantidad de hidrógeno y oxígeno para funcionar bien, para enviar los impulsos nerviosos, debe tener una cantidad de frecuencia para funcionar bien. Tal vez en otras áreas del cerebro haya oxígeno suficiente y también haya impulsos nerviosos suficientes, pero en el área que fue bloqueada, ¿qué creen que pasa? La señalización sigue siendo baja.
Ahora sí, si el cerebro tiene un 100% la cantidad de oxigenación que necesita, entonces va a enviar un 100% de impulsos al cuerpo y del cuerpo al cerebro, y de esa manera el equilibrio, la homeostasis, la temperatura, la presión arterial, la presión del agua es bien monitoreada. Pero ¿qué creen? Las zonas que ya fueron afectadas no reciben la cantidad de hidrógeno, oxígeno y nutrientes que necesitan. Si el metabolismo se va haciendo más lento, ya afectamos a tiroides, porque tiroides va haciendo más lento el metabolismo. Si el metabolismo se va haciendo más lento, la digestión se va haciendo más lenta, empieza a haber acumulación de materia fecal, esa acumulación empieza a generar que se cambie el pH, empieza a bajar el pH, se hace un pH ácido, empiezan a proliferar las células y empieza a haber malestares en el sistema gastrointestinal. El sistema hepático, a través de la producción de quimiotripsinógenos, a través de enzimas digestivas, a través de la bilis, las bilis no se alcanzan a neutralizar bien porque el metabolismo está más lento, y en ese momento entonces tenemos ahora bilis que tenemos que neutralizar a través de la ira, y me empiezo a hacer más enojón. Pero ¿qué crees? La señalización que tenía que viajar del cerebro hacia los órganos efectores a través de cada espacio intervertebral, a través de la médula, ¿qué está pasando ahí? La señalización no es una señalización adecuada, por lo tanto los ganglios empiezan a cambiar su pH, su temperatura, su presión arterial, empieza a activarse un sistema de alarma, también el sistema, directamente en el sistema linfático. ¿Qué es lo que sucede ahora? Entonces ya las alarmas no están nada más en el cerebro, sino también en el cuerpo. Ahora no está afectado nomás el par craneal número 10, no está afectado los núcleos hipotalámicos, no está afectado el intestino delgado, el intestino grueso, la zona hepática, no. Es una afectación generalizada en todo el cuerpo. Entonces, ahora sí, cada una de las zonas del cerebro que tienen un bloqueo, o trauma psicológico, o trauma emocional, o trauma nervioso, como usted le quiera llamar, específicamente fue generado por una emoción, una circunstancia que sucede en algún momento de la vida que no nos dimos cuenta, pero ahora está generando estragos. Esos estragos, al momento de que ya se generó una mala función dentro del cuerpo, entonces ahora está mandando una señal el intestino al cerebro porque no está funcionando bien, una señal el hígado al cerebro porque no está funcionando bien, y todas las áreas del cuerpo que fueron afectadas desde ese bloqueo, par craneal número 10, nervio vago, todos los órganos relacionados, todos los sistemas relacionados van a generar bloqueos también en nuestro cerebro. Es esa la razón por la que pegan los dolores de cabeza. Ahora identifiquemos más orígenes y cómo vamos a contrarrestar estos dolores de cabeza de una manera sencilla. ¿De acuerdo? Son 31 años atendiendo consultantes con dolores de cabeza, con malestares en el cuerpo, que todos tienen un origen similar. Recordemos que somos 99% energía y 1% materia. Y lo que tenemos que hacer para poder contrarrestar los dolores de cabeza es restablecer las frecuencias vibratorias, o sea, la energía en nuestro cuerpo, para que esto funcione bien. Los dolores de cabeza de repente nos pegan en nuestro lado izquierdo, de repente nos pegan en nuestro lado derecho, de repente nos pegan en la parte de la frente, de repente en la parte de arriba, en la parte posterior. De repente le llamamos migraña, de repente le llamamos jaqueca, le llamamos dolor de cabeza. No sabemos, y en realidad solamente decimos que me duele, ya me tomo una pastilla y otra y no se me puede quitar mi dolor de cabeza. Entonces, las técnicas que yo voy a poder compartir son técnicas ancestrales de medicina tradicional, china, japonesa, de otras culturas. Desde hace más de 5,000 años se ha dado este conocimiento, pero tenemos que entender primeramente qué es el dolor de cabeza y luego cómo está estructurado el cuerpo para poder contrarrestar estos dolores de cabeza, ¿de acuerdo? Bien, entonces, entendamos que el dolor en cualquier parte de nuestro cuerpo, incluyendo la cabeza, es un sistema de alarma que indica una falla, porque somos 99% energía y 1% materia. Entonces, si hay un sistema de alarma activado, es una falla bioeléctrica y hay que corregirla. Entonces, nuestro cuerpo es sabio completamente. En su propia naturaleza, nuestro cuerpo sabe de qué manera va a tener su propia autocuración. Y si nosotros le damos una pequeña ayuda con el conocimiento que estamos compartiendo ahora, tengan la certeza que su dolor de cabeza va a desaparecer. Dolor número 1 de cabeza. Primer dolor, normalmente a las personas nos duele la parte de arriba de la cabeza, le podemos llamar jaqueca, le podemos llamar migraña, le podemos llamar como ustedes quieran. Al final del día solamente es un sistema de alarma que indica una falla. Hablemos del dolor de cabeza en la parte superior. En la parte superior, en la parte medial de la cabeza, tenemos al hipotálamo, es el dolor más común. ¿Por qué? Porque ahí en el hipotálamo es donde se genera la falla.
Tenemos un núcleo que se llama arcuato, otro que se llama paraventricular, otro que se llama supraquiasmático, otro que se llama supraóptico, y entre ellos controlan el hambre, la sed, la temperatura, la presión, alegría, tristeza, coraje, escalofríos, calambres, ganas de llorar y muchas sensaciones y reacciones que en el cuerpo son necesarias para que nosotros estemos en una plenitud o en un equilibrio. El detalle es que este dolor, cuando se genera, es porque por naturaleza está el sistema de alarma activado, porque las frecuencias vibratorias que tienen que ir del cerebro al cuerpo son bajas, por lo tanto no están viajando de manera adecuada y el sistema de alarma está indicando ya una falla por sí solo. Bien, cuando el tiempo va pasando después de ese trauma, emociones, sustos, entonces ahora hay problemas con el intestino, hay un pH ácido, como ya lo mencionábamos, acumulación de materia fecal. ¿Y qué crees? El intestino pesa y cae. Observa esto. El sistema gastrointestinal no empieza aquí. Ve qué interesante. El sistema gastrointestinal empieza en lo que nosotros llamamos faringe. De ahí viene la tráquea, bronquios, pulmones y viene todo el tracto alimentario, desde la faringe hasta el ángulo esplénico del colon, hígado, riñón y páncreas. Todo este complejo sistémico o de órganos está relacionado con el par craneal número 10, nervio vago. Si él está bloqueado, todos estos órganos están fuera de la función y su equilibrio normal que debe tener. Si el intestino ya por metabolismo lento acumula materia fecal, el intestino pesa y cae hacia abajo. Al caer, todo lo que está ligado y pegado a él, si lo queremos llamar de esta manera, está jalado hacia abajo o caído. Es por esa razón que muchas personas tienen problemas con la faringe, y dentro de la faringe tenemos a la nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe. Tenemos problemas aquí y ni siquiera sabemos por qué. Si tú tienes un problema relacionado con tus amígdalas, con tu respiración, analiza primeramente si tienes problema de estreñimiento. Puedes tener la certeza que al resolver el problema del estreñimiento, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto, sin perder el enfoque, el dolor de cabeza. Si hay un problema de estreñimiento, el intestino está caído, va a generar algún problema en la faringe, en cualquier zona de las que ya mencionamos ahorita, y puede estar relacionado con esto. Número 1. Número 2. Cuando hay una acumulación de materia fecal, por naturaleza, en el intestino delgado tenemos unas vellosidades que se llaman cilios. Esos cilios tienen en sus bases unos orificios que se llaman criptas y unas células que se llaman cuneiformes. Y a través de esas células es donde se extraen los nutrientes que van hacia el torrente sanguíneo, hacia las células, hacia el cerebro. Pero en el intestino grueso también es donde se absorbe directamente el oxígeno, aparte de lo que podemos respirar, de lo que podemos captar con la piel. ¿Pero qué creen? Si aquí hay acumulación de materia fecal, entonces la absorción de nutrientes, de oxígeno, ¿qué es lo que sucede? Es baja. Si el cerebro no tiene la cantidad de oxígeno que necesita, entonces tampoco va a enviar la cantidad de impulsos que necesita el cuerpo. Si de por sí ya estaba bloqueado, ahora con la acumulación de materia fecal y toxicidad, ahora tenemos menos oxígeno y menos impulsos. Eso genera el primer grado de inflamación en todo lo que es la zona hipotalámica y es donde se generan los primeros dolores de cabeza. Posterior viene algo más diferente todavía. Cuando hay ya acumulación de toxicidad a nivel de la sangre, hay un cambio de pH, el pH se empieza a hacer ácido. ¿Y qué creen? El pH ácido hace que las células dañinas, células cancerígenas, células infecciosas empiecen a proliferar, empiecen a desarrollarse. Y ahí vienen las infecciones en el cuerpo. En el momento que las infecciones empiezan a activar, entonces el sistema inmunológico en automático se activa, y en ese momento que se activa el sistema inmunológico, entonces puede venir la fiebre, puede venir los problemas de las amígdalas, puede venir el dolor de cabeza. ¿En qué parte? En todas las partes relacionadas con los órganos que ya están afectados por su propia naturaleza. Voy a subir una imagen a este mismo video de un rostro, porque el rostro guarda información de todo tu estado físico interno. Por naturaleza, si tú ves un rostro de una persona y dices, wow, qué bien se ve esa persona, como ustedes comprenderán. Si usted ve un rostro que está bien estético y lo revisamos con un poco de este conocimiento, vas a entender si esta persona tiene algún padecimiento interno o alguno de sus órganos no está funcionando bien. Dentro de las cavidades de nuestro rostro, en las partes internas, tenemos algo que se llaman vías aéreas, órganos vomeronasales, conductos auditivos, nasofaringeos.
Todas estas zonas son a través de las cuales entra el aire y lleva el ciclo directamente de la respiración. Pero si hay algún bloqueo, si hay algún órgano que esté bloqueado, que esté relacionado con la zona de la cara, también se va a relacionar con los músculos de todo lo que es la zona del rostro y las vías aéreas. Por esa razón, cuando hay una emoción fuerte, entonces una emoción que supera mi tolerancia, entonces el primer bloqueo del bloqueo de nervio vago, el primer bloqueo del bloqueo de nervio vago se presenta directamente en la respiración. El poro izquierdo de la nariz queda semitapado y la oxigenación hacia el cuerpo y hacia el cerebro ya no queda completamente funcional. ¿Qué es lo que sucede? Hay contracturación de músculos. Por ejemplo, el dolor de cabeza que se presenta en la sien está relacionado con la zona número 6. Ya cuando vean la imagen van a entender un poquito más. La zona número 6, que representa a lo que llamamos la zona de la sien, corresponde directamente a la bilis, corresponde directamente a la vesícula biliar. Cuando una persona ya tuvo bloqueos emocionales, ya tuvo acumulación de materia fecal, toxicidad, ya tiene una mala función hepática, aún sin haberse presentado todavía un síntoma o una enfermedad. Si el hígado no está trabajando bien y hay acumulación de bilis, no hay neutralización, entonces se va a activar un sistema de alarma en la zona número 6, que es la zona de la sien, y vas a tener dolor directamente. Esto conlleva también ciclo de Krebs, ciclo de la urea, que son de la zona hepática, o con un trabajo más lento, acumulación de sustancias tóxicas. Recordemos que el hígado viene siendo el principal laboratorio del cuerpo. Entonces, cuando estos ciclos de Krebs y ciclo de la urea, los hepatocitos, o sea que son las células funcionales del hígado, están funcionando de una manera inadecuada, entonces esta acumulación de toxicidad está generando ya un sistema de alarma también a este nivel. Por esa razón, cuando el dolor de cabeza se presenta en esta zona de la sien, está relacionado directamente con la zona hepática. ¿Y qué creen? Las personas que tienen problemas con triglicéridos o colesterol van a sufrir dolores de cabeza en esta zona, y de esta manera ese dolor de cabeza va a ir cambiando. Son solamente sintomatologías que se presentan. Todo esto no lo he leído en un libro para compartírselos de memoria en un video. No, esto ya forma parte de la experiencia de más de 30 años con consultantes en el campo de la práctica y en la cabecera de estos consultantes. Bien, ya hablamos de este dolor, hablamos del dolor en la parte de arriba. ¿Qué sucede cuando tenemos dolor en la parte posterior? Para aquellos que tienen conocimiento y para aquellos que están interesados, nosotros en la parte posterior de la cabeza, para que no haya dudas en los videos, esto solamente es ilustrativo, tenemos en esta zona, independientemente de los demás músculos que tengamos, tenemos unos músculos que se llaman esternocleidomastoideos, que en la propia naturaleza anatómica también tienen una relación con la zona suprarrenal, con los riñones, ya a un nivel más interno. Ahorita les voy a poder explicar más. Cuando una persona trae problemas ya de intoxicación, porque la sangre tiene un pH ácido, tiene muchas toxinas, grasa saturada, triglicéridos, colesterol, porque el metabolismo está lento por el bloqueo que ya se generó de lo que ya habíamos hablado, entonces los riñones empiezan a forzar a nivel de las células nefronas. Ellos tienen como función separar la orina, separar el agua de la sangre, y al separar el agua de la sangre, bueno, viene un ciclo que se procesa. Pero si esta persona, aunque esté tomando agua, no la procesa bien porque el metabolismo está lento, entonces el riñón empieza a reciclar esa misma agua, la vuelve a meter otra vez, y este pH otra vez se sigue concentrando. ¿Y qué está pasando ahora aquí? Está colaborando el propio riñón a un mal funcionamiento del mismo cuerpo. En ese momento que se activa un sistema alarma, el riñón no tiene un buen control de la temperatura, presión arterial, presión del agua, porque hay un bloqueo que se generó atrás. Entonces ahora el riñón está enviando una señalización al cerebro que indica que algo está fallando otra vez. Entonces se activa directamente a través de esta zona. Vean qué importante, la zona posterior de la cabeza, lo que nosotros llamamos zona occipital, pero no específicamente, es solamente la zona, músculo esternocleidomastoideo, se contrae, nosotros decimos se jaló, se contrajo, pero en realidad está relacionado, este dolor está relacionado con una molestia que pega en la zona orbital, en la vista, pero en realidad en el mapa que les voy a mostrar del rostro, la zona número 5, en la zona orbital, tiene dos ramificaciones que se inflaman cuando los riñones no están funcionando bien. Entonces, al momento de tocar, vas a poder presionar en tu rostro y vas a darte cuenta que hay un dolor que molesta al momento de tocar. Ese dolor genera irritación, inflamación, incluso ojos llorosos, un dolor al que nosotros comúnmente le llamamos jaqueca, parte de atrás de la cabeza, una molestia que no es al 100% molestosa, pero es incómoda.
te la puedes llegar a contrarrestar con una pastilla, pero ¿qué crees? El problema no se está corrigiendo. Si te das cuenta, toda la relación viene de un trauma, de una emoción que superó tu tolerancia. En realidad era una frecuencia baja que recibió tu cerebro y que no está fluyendo. Y lo que estamos haciendo nada más es desdoblando cada uno de los dolores de cabeza. Pero aún lo más interesante todavía no ha llegado. Ahorita que te explique la relación existencial entre los dolores del cuerpo y el dolor de cabeza. Pero también viene el cómo vamos a contrarrestar esto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces continuamos. Ya hablamos del dolor de la parte superior, del dolor de lo que nosotros llamamos la sien, y luego viene el dolor que llamamos en la parte posterior, en la zona occipital. Bien, pero viene un dolor más fuerte todavía, el famoso dolor de migraña, que dicen, no es un dolor generalizado, que me duele toda la cabeza, doctor, y no sé cómo contrarrestar este dolor. Bueno, déjame decirte y explicarte que nosotros tenemos algo que se llama núcleos amigdalinos en una zona del cerebro, en la parte superior. Esto, para no meterme tan a fondo, es una explicación bien ilustrativa para poder que puedan entenderlo y llevarlo a la práctica. Los núcleos amigdalinos, cuando todo ya está activado, cuando ya hay mucha toxicidad, ya el hígado, el riñón, los intestinos ya está bloqueado, cuando ya es crónico este problema, esos núcleos se inflaman. Cuando el núcleo, los núcleos hipotalámicos y los núcleos amigdalinos ya crónicamente están soportando este problema, entonces se inflaman los núcleos amigdalinos. ¿Y qué crees? Se activa otra vez el sistema linfático, pero a otro nivel. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Viene la retención de líquidos, viene el estreñimiento, viene una persona muy corajuda, con depresión, cambio frecuente de estado de ánimo, empieza inflamación en el cuerpo, dolor en las articulaciones, en los espacios intervertebrales, y empieza una serie de complicaciones. Cuando son muchos los sistemas de alarma que ya están activados, entonces el sistema linfático se activa. ¿Y qué crees? Los ganglios de la garganta o zonas amigdalares o amígdalas, como quieras llamarle, se activan. Cuando esto se activa aquí, el dolor se generaliza en todo lo que es el sistema linfático, en todos los espacios intervertebrales, intraarticulares y todas las zonas del cuerpo donde hay ganglios. Es un dolor crónico degenerativo. ¿Por qué? Porque va a empezar a generar daños ya en los órganos. Estos dolores pueden pasar años para deteriorarse de una manera en la que ya no puedas hacer nada para recuperarte. Bien, entonces ya mencionamos dolor superior, dolor en la sien, dolor posterior y dolor generalizado. ¿De acuerdo? Ahora sí, para que haya un entendimiento de por qué razón esta terapia que yo voy a compartir ahora con ustedes quita el dolor de cabeza en cualquiera de las zonas donde esté afectado, tengo que explicarles primero por qué razón en esa zona tengo que hacerme esta terapia. ¿De acuerdo? Bien, entonces sigamos con la atención, trabajemos directamente ahora en algo que es de suma importancia, entender por qué camino con los pies y no con las manos, por qué veo con los ojos y no con las orejas, por qué hablo con la boca y no hablo con las manos o con los pies. Vamos a explicar algo que se conoce como energía de la creación o la parte que nosotros conocemos como cuerpo humano. ¿De acuerdo? Se dice... Vean lo interesante que estamos compartiendo. Se dice que existe un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que todos son uno o que uno son todos, sin entrar en religión. Se dice que todo ha sido creado a imagen y semejanza de nuestro Padre, pero cuando tú haces la pregunta, ¿y cómo es que eso que ha sido creado a imagen y semejanza, cómo es entonces que Dios está en esta habitación, está en la tierra, está en la casa, está en la silla? ¿Cómo es que esto sucede? Bien, voy a hacer algo que recibí hace muchos años, tenía 10 años, un día me duermo un martes, despierto un jueves y de repente toda esta información ya estaba, pero tenía que estudiarla para compartirla con ustedes, ¿de acuerdo? Bien, hablemos por ejemplo de la parte de allá afuera, tierra, aire, cielo. Sobre la tierra está toda la creación, sobre el aire es el punto medio y la parte distal el infinito, o sea, base, medio, distal. La base, Padre, medio, Hijo, Espíritu Santo, la parte más profunda. En este lugar donde estamos ahora, la base es el piso, la parte media es el aire en esta zona y la parte distal es el techo que protege este lugar. Base, medio, distal, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Pero qué creen? Lo mismo pasa con mi cuerpo, pies, columna, cabeza. Base, medio, distal, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Parte de la creación, pero entendamos algo interesante. Si esta parte superior es la que protege el cuerpo, entonces lo que nosotros llamamos cerebro también se divide en una base, en una parte media y una parte distal. La base de todas mis acciones son mis pensamientos que están en mi hemisferio izquierdo. La parte media, que es la que controla las emociones, se conoce como sistema nervioso emocional, hipotálamo o sistema nervioso autónomo.
y que pertenece a quién, al Hijo. Y la parte más distal, la parte más profunda, la parte intelectual, la parte espiritual, mi hemisferio derecho. Vean qué interesante, base, medio, distal, o Padre, Hijo, Espíritu Santo, o hemisferio izquierdo, derecho, hipotálamo. Pero ¿qué crees? Mi rostro también se divide en 3 partes, base, medio, distal. Boca, nariz, ojos, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si lo buscamos la comparativa, la base de mi desarrollo es mi alimentación. ¿Por dónde entra? Por la base, Padre. La parte media sigue siendo el aire. ¿A qué pertenece? Al Hijo, a la parte media, y la parte distal, las ventanas del alma. Una mirada dice más que 1000 palabras. ¿Te das cuenta el grado de importancia que tiene el poder entender la estructura de la regla de 3 de la ley de Dios sin tener que entrar en religiones? Bien, ¿de acuerdo? Pero ¿qué crees? Mis ojos también se dividen en 3 partes, párpado superior, inferior y la niña del ojo. Mi boca también se divide en 3 partes, labio superior, inferior y la lengua. Dice una frase, de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Bien, tenemos también en mi oído, oído externo, oído medio, oído interno. En el oído medio tenemos aparato corti, trompa eustaquio y vértigo. 3 partes también. Pero ¿qué crees? Quitamos la cabeza, quitamos los brazos, quitamos las piernas y quedan los senos, el ombligo y sigue contando. Base de la creación, la reproducción. Base. ¿Por dónde te alimentaron cuando estábamos en el vientre? ¿Por dónde te alimentaron cuando estabas en el vientre? Por el ombligo. ¿Y dónde está? En el medio. ¿Y a quién pertenece? Al Hijo. ¿Y tú quién eres? El Hijo, ¿verdad? Y bien, tenemos los senos. Cuando mamá amamanta a su bebé, transfiere a través de los calostros, mamá transfiere algo que se llaman células NK, natural killers o asesinos naturales, o también llamados factores de transferencia. El bebé cuando nace con un sistema inmunológico débil y tiene que ser reeducado. Entonces las células NK forman parte del 10% del sistema inmunológico del bebé y son las células maestras que van a reeducarlo. ¿Para qué? Para que este sistema inmunológico pueda identificar los antígenos externos y los elimine. Vean qué interesante, qué tan profundo. Cada 2 horas se producen entre 4.5 y 5.5 millones de eritrocitos y leucocitos. Y hasta este momento la ciencia no sabe todavía cómo sucede ese mecanismo de acción para que se produzca esta cantidad de eritrocitos y leucocitos a través de los procesos que ya conocemos. Entonces, ¿a quién pertenece? A la parte más profunda de la creación que corresponde al Espíritu Santo. Bien, pero si yo tomo mi brazo, recuerda esto, mi brazo tiene la cabeza en la mano. Observa esto, porque ahorita voy a explicar lo del dolor de cabeza. Mi cabeza en el brazo, cuello, brazos y piernas. Todo lo que sucede en este cuerpo se va a replicar en este cuerpo. De tal manera que todo lo que sucede está completamente replicado. Pero lo que es la cabeza, o sea, ahora la mano, base, medio, distal, lo que es la cabeza en otro mapa es directamente otro cuerpo. Piernas, brazos y cabeza, o sea, base, medio, distal, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿qué crees? Todo lo que sucede en mi cuerpo también va a suceder en mi mano. Bien, pero cada dedo de nosotros también tiene de esta manera, piernas, brazos, cabeza. La forma de la uña la forma directamente el cráneo, la forma de la nariz, la forma de la yema. Esta línea corresponde a esto y esta línea corresponde a esto. De tal manera que se sigue replicando y replicando. Observemos lo que nosotros conocemos como pierna. Ve nada más esto, observa. Tenemos lo que llamamos ahora, nosotros llamamos talón, pero en realidad es frente, garganta, parte posterior de la cabeza, oídos, cuello, brazos y piernas. Lo que ves aquí, en esta zona, lo que tú llamas espinilla, tiene directamente unas prominencias que en realidad son las apófisis espinosas o las ramificaciones de las apófisis espinosas de la columna. Si tú cuentas esto de aquí, son 33, igual que en la parte de la columna directamente que se considera dentro de estos mapas. Bien, entonces de tal manera que también allá en tus pies también se dividen 2 piernas, 2 brazos y una cabeza, y así sucesivamente. De esta manera, nuestra estructura anatómica, neuroanatómica, neurofisiológica, toda está estructurada en la base de 3 de la regla de Dios. Entonces, observemos sistemas, órganos y tejidos. 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En los tejidos están las células con una parte externa, una parte media y una parte interna. En la parte media de la célula, ¿sí?, directamente está el núcleo, y dentro del núcleo electrones, protones y neutrones, 3, y más adentro cromosomas, ADN y genes. Y en los genes están las características hereditarias propias del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su creación a imagen y semejanza de Él. Pero ¿qué crees? Más atrás de esto todavía hay un mecanismo que activa el movimiento de estos genes.
Y esto se le llama energía de la creación. Entonces, ahora sí, ¿dónde está Dios? En todas partes. ¿De qué manera? Estructurado una base, una parte media y una parte distal. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora sí, viene la parte interesante de los dolores de cabeza. Cuando las personas tienen problemas con una forma de pensar negativa o que tienen emociones reprimidas dentro de la vida suyas, los dolores que se presentan en el cuerpo tienen una explicación bien directa. Si un dolor está presentado del lado izquierdo, que es la base de nuestras acciones, que son nuestros pensamientos, estamos hablando de la base, todas las bases de todos los mapas van a tener contracturación muscular. Todas las bases van a fallar, las bases de los brazos, las bases de las manos, las bases de los dedos, las bases de las piernas, y así sucesivamente hasta a nivel celular. Si la parte que está afectada es el medio de la cabeza, si hay un dolor en el medio de la cabeza que nosotros consideramos la parte superior o a nivel hipotalámica, todas las partes medias de todos los mapas van a funcionar mal, van a estar fuera de equilibrio o van a tener un sistema de alarma activado que se llama dolor. Si la parte más distal de mi cerebro, que corresponde al Espíritu Santo, la parte más profunda de la creación, a donde nadie ha podido llegar, tiene alguna falla, alguna molestia, entonces todas las partes distales de todos los mapas, la punta de los brazos, la punta de la mano, la punta de los dedos y así sucesivamente. Pero déjame decirte, esto corresponde al entendimiento de la terapia que voy a explicar para poder contrarrestar ese dolor de cabeza del que tú hablas que necesitas quitarte. ¿De acuerdo? Bien, entonces empecemos con los ejercicios para contrarrestar dolor de cabeza y bueno, voy a utilizar, esta es una varilla de hologramas, es una varilla de bronce, no tiene nada en especial, pero se utiliza para compartir el conocimiento. Cuando el dolor de cabeza está directamente ligado a la parte superior, vean esto, cuando el dolor de cabeza está ligado a la parte superior o ligado a las partes de lo que nosotros llamamos la sien, entonces se apuña la mano, puede ser la izquierda o puede ser la derecha. Ojo, esto es bien importante tomarlo en un grado de seriedad para aquellos que son terapeutas, aquellos que tienen el interés de aprender un poco más del conocimiento. Este tipo de terapia se ha aplicado por más de 30 años por su servidor y lo único que hemos obtenido son resultados positivos. Por tal razón, les comparto con corazón y alma porque esto forma parte de la misión que yo tengo, llegar a la mayor cantidad de personas posible para que ayuden a contrarrestar sus problemas, pero que entiendan el por qué se está aplicando esta terapia a este nivel. ¿De acuerdo? Bien, en cualquiera de tus manos, en cualquiera de tus brazos, si tú tienes un dolor de cabeza, observa esto nomás, ponte de frente, apuña tu mano y observa esto. ¿Ok? Usted tiene un dolor de cabeza en la parte superior, ¿ok? Entonces, observemos esto. Al momento de mover la mano apuñada, estamos moviendo nuestra cabeza, por lo tanto, la parte superior de mi cabeza corresponde a la parte superior de mi puño. No batalle. Si el dolor usted lo tiene al lado izquierdo, pero en la parte superior, entonces, justamente donde los falanges de los dedos hacen coyuntura y giran, o sea, vea esto, parte superior. Si usted tiene el dolor del lado izquierdo, entonces tome el lado izquierdo, haga la misma comparativa con su mano, lado izquierdo y coloque un punto justamente en la coyuntura. No necesita tener la mano puñada, usted puede estirar su mano. Puede estirar su mano y generar una presión, puede ser con una llave o con un instrumento, tiene que ser de metal, sin tener que torturar, sin que se le mueva. Usted busque la manera de presionar de esta manera. ¿Cuánto tiempo? 3, 4 minutos. Si el dolor está del lado izquierdo, en la parte superior. Si el dolor está del lado derecho, en la parte superior, entonces se busca hasta el dedo meñique también, que viene siendo esta parte de aquí. Igual, donde hace vuelta, recordemos, tomemos la referencia que esta parte es la parte de arriba y esta parte es la parte de arriba, ¿ok? Entonces tomemos la referencia, igual se coloca de esta manera también y se va a presionar, puede colocar su mano sobre una mesa o algo y generar una presión, va a sentir un dolor algo fuerte, pero no llegue a la tortura, que sea un dolor que usted pueda tolerarlo durante unos 3 o 4 minutos. Si usted no lo quiere hacer solo, puede pedirle a alguien que le ayude, que le tenga confianza y que con amor le haga esta terapia.
puede estar seguro que el dolor se le va a contrarrestar. Estamos hablando de los dolores superiores. Si el dolor está en la pura parte media, directa a la cabeza, entonces vamos a hacer lo mismo, pero vamos a buscar el dedo medio. Recuerda que tenemos 5 dedos, entonces queda el dedo medio justamente en la misma zona, en la zona de la coyuntura. Vamos a hacer lo mismo. Entonces va a presionar sin que se esté moviendo la llave o el instrumento que utilice para esta terapia, que no sea punzocortante, que no tenga punta, pero que sí pueda generar una presión con él. 3 a 5 minutos. Esto es para los dolores superiores. En cualquiera de las dos manos puede suceder. Recuerde que en el mapa del brazo la mano es la cabeza, pero ¿qué cree? Recuerde que en el mapa de la mano aquí estamos 2 piernas, 2 brazos y una cabeza. Entonces es un cuerpo lleno de cuerpos. Solamente son mapas a escala que se van estructurando, pero todos tienen una similitud, tienen las mismas ramificaciones nerviosas. Bien. Si el dolor es un dolor que está ligado a la sien, a lo que nosotros llamamos la sien, que es un dolor de esos que casi no me quita y que aparte de dolerme aquí, me duele esta parte de aquí, entonces va a utilizar directamente en la misma mano, en el puro medio. Recuerde esto, la base es la cabeza, la parte superior, y esto es la parte de adelante. ¿Ok? Entonces usted va a buscar o en el dedo índice o en el dedo medio. Si el dolor es del lado izquierdo, entonces usted va a buscar en la misma mano, va a buscar pero en la parte de adelante donde usted está apuñando, a esta altura. A esta altura, el primero era pasando la coyuntura y este es antes de pasar la coyuntura. Entonces va a estirar su dedito, va a generar esa presión durante 3 a 4 minutos, también de la misma manera cuando el dolor es del lado izquierdo. Observemos esto. Lado izquierdo. Si el dolor es del lado derecho, entonces es en la parte de afuera, de acuerdo como usted haga el mapa. Si el dolor es del lado derecho, entonces se coloca justamente antes de que haga la coyuntura. Se presiona durante 3 o 4 minutos y se mantiene esa presión. Va a doler bastante. Hay que cuidar, no torturar. Si usted quiere que alguien le ayude, tenga la confianza que le van a ir presionando poco a poco, pero el dolor va a ir desapareciendo. Esto lo hemos aplicado cientos y cientos y cientos de veces con resultados positivos en cualquiera de los dos mapas de la mano. Pero aquí viene lo interesante ahora. Cuando ya el dolor es aquí, en la parte superior, cuando ya el dolor es en la sien, cuando ya el dolor está en esta parte, entonces ahí tenemos que aplicar directamente otro procedimiento. Si ahorita yo estoy utilizando esta mano nada más como ejemplo, tenemos las piernas, los brazos y la cabeza, ¿ok? En el mapa directamente del brazo, esto es la cabeza, y usted va a utilizar esto. Si aquí termina la cabeza, entonces en esta zona que tenemos, las amígdalas, ¿ok? Si usted ya trae dolor en la parte posterior de la cabeza, ya trae dolor en la sien, ya trae dolor en la parte de arriba, no se le quita con nada, entonces observe, si esto es la cabeza, entonces esta zona, aquí termina esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las amígdalas. Usted va a buscar, en esta zona va a buscar un bordo donde hace coyuntura, va a buscar como un bordo y lo va a presionar y va a tener dolor. Entonces, usted va a presionar o va a buscar quien le apoye a presionar de la misma manera que mencionamos, 3 o 4 minutos donde está doliendo sin llegar a la tortura. Va a notar que en su propia naturaleza se va a empezar a sentir bien, va a empezar a ceder el dolor. Pero vea esto, en el mapa de la mano usted está utilizando directamente un nervio que va a la zona amígdala. Recuerde que todos los mapas guardan información del estado físico interno de cada órgano. Cada mapa solamente está replicado. Si no lo quieres hacer en esta zona, que sería la amígdala izquierda y este lado sería la amígdala derecha, ¿cómo lo ves? Levantas la mano y en la misma posición que está tu cabeza, mira, izquierda, derecha. Entonces tenemos izquierda acá, acá. Tenemos derecha de este lado, tenemos derecha de este lado. Entonces, si no lo quieres hacer ahí, quieres batallar menos todavía, entonces el mapa que viene siendo la cabeza en el brazo, lo vamos a convertir en otro mapa. Piernas, brazos, cabeza. Si esto es la cabeza, ahora sí, si la uña corresponde al cráneo y esta yema que está aquí corresponde a la nariz, entonces esta línea que tenemos aquí corresponde a esta línea. Entonces, aquí justamente abajo de la línea, justamente a esta altura, tenemos otra vez nervios de las amígdalas. En este momento usted va a buscar un bordito ahí en el espacio intraarticular.
Y en ese momento vas a presionar o vas a buscar quien te ayude a presionar y va a durar la presión de 3 a 5 minutos. Puedes tomar la opción de la muñeca, puedes tomar la opción de este dedo. Este dedo aquí sería mi cabeza. Mira esto, mira. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Entonces vas a presionar justamente donde hace la coyuntura o el espacio intraarticular. Vas a presionar y al momento de presionar va a haber dolor. Ese dolor hay que permanecerlo de 3 a 4 minutos. Tú vas a observar que si lo llevas a la práctica, sea a nivel de la mano, a nivel del dedo, vas a notar por naturaleza propia que el dolor va a empezar a ceder. Si el dolor es generalizado y colocas estos puntos y el dolor no baja por completo, entonces hay que apuñar la mano y hay que aplicar la técnica en la parte superior de los dedos que ya mencioné y en la parte anterior o la parte de enfrente del dedo, lo mismo que ya había mencionado anteriormente. Entonces, cuando estos dolores aparecen, hay que utilizar toda la técnica. Cuando el dolor es generalizado, utilizar primero lo de las amígdalas durante 3-4 minutos. Si no cede por completo, hay que utilizar la parte superior, como lo había mencionado anteriormente, o en la parte anterior. Puedes tener la certeza que si haces una buena práctica de este trabajo, vas a obtener resultados excelentes. Pero ten una garantía. Pon atención a cada una de las indicaciones. Si tienes alguna duda, te invito a que lo coloques en los comentarios. Estoy atento para poder compartirte más información. Si hay algún video, alguna información que quieras sobre algún tipo de padecimiento en específico y cómo contrarrestarlo, más relacionados con dolores en el cuerpo, con mucho gusto vamos a seguir compartiendo videos. Y por último, recuerda clave fundamental. Esto te va a ayudar a quitar los dolores de manera parcial. Si quieres contrarrestar estos daños de manera total, bueno, hay que hacer algunos cambios en la alimentación, como dejar el uso de refrescos, café, harina de trigo y lácteos. ¿Por qué los refrescos? Bueno, porque si tu cuerpo en su propia naturaleza, está bloqueado, ¿sí? El refresco tiene un pH ácido entre 2.8 a 3.8 y tiene un ácido que se llama ácido fosfórico, además que tiene alrededor de 10 a 12 cucharadas de azúcar por cada 600 mililitros de refresco que te tomes. Entonces, no estás ayudando nada a tu cuerpo a limpiarse, a desbloquearse consumiendo refresco. ¿Por qué lácteos no? Porque la fórmula de la vaca es completamente diferente a la fórmula láctea de mamá. ¿Por qué? Porque la leche de la vaca contiene lactosa y requiere una enzima que se llama lactasa, que nosotros no la producimos, por lo tanto, la leche no es compatible con nosotros. Sin embargo, nos venden las fórmulas donde nos dicen que la leche es ultra pasteurizada, deslactosada, sí, pero ya no es leche lo que usted está consumiendo, ya las fórmulas fueron degradadas y convertidas a otra fórmula para que sea para su consumo, pero ¿qué cree? Al momento que usted consume leche es muy sabrosa y es alcalino al momento de consumirla. Sí, alcalino reactiva, pero cuando se mezcla con el ácido clorhídrico en el estómago se convierte en ácido reactiva y entonces se convierte en alimento para las células de pH ácido que están proliferando, generando infecciones o enfermedades en tu cuerpo. ¿Por qué no la harina de trigo? Principalmente harina de trigo, porque la harina de trigo en su propia naturaleza contiene una sustancia que se llama gluten. El gluten bloquea la energía cetónica de nuestro cuerpo, es una energía de recuperación, mientras, entre otras funciones, mientras nosotros dormimos, los órganos tienen que llegar otra vez a acomodarse, como debe ser, a su zona normal para que el siguiente día usted esté en equilibrio. ¿Pero qué cree? Si usted consume tortillas de harina, pan, galletas, lo que tenga gluten, por naturaleza la energía cetónica se bloquea y en ese momento su metabolismo se hace más lento y va a hacer que usted amanezca cansado. Además que la harina como almidón comprimido, aún teniendo fibra, la harina como almidón comprimido tiene una cadena química de separación de nutrientes más larga que de aquí a Júpiter. Y para cuando usted consume esa harina, así como cuando agarra un puño de harina y lo pone en un recipiente con agua y lo pone a hervir, se hace engrudo, todo pegajoso, lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. Para que sepa que es de una digestión bastante difícil. Entonces, ahorita le voy a dar otra noticia sobre la harina. Bien, y enseguida, ¿qué tenemos? Por último, el café. Se dice que el café, las grandes compañías lo venden, sí, todo está muy bien. El 95% de la fórmula química de separación de nutrientes del café es bueno, es benéfico para todo lo que usted quiera.
Pero el otro 5% de esta fórmula del café, no hablemos de cafeína, no hablamos de lo que parece ser café, no, hablamos del café como tal. El otro 5% contiene unas lectinas, unas sustancias que bloquean directamente la función paratiroidea y la glándula tiroides. Las glándulas paratiroideas, su función directa es la producción de calcitonina, y la calcitonina se encarga de la absorción de calcio, principalmente en las células del corazón, que contiene directamente su potencial de acción: sodio, potasio, calcio y cloro. Entonces, si el calcio no está presente en esta funcionalidad de la célula del corazón, entonces empezamos a tener problemas en el corazón. Esto no es algo que se lleve de ahorita una semana, un mes, un año, no. A lo largo del tiempo le va disminuyendo y restando las funciones equilibradas del corazón y puede generar problemas posteriores. Pero al mismo tiempo, el calcio que no se absorbe, recuerden a dónde se va. En vez de irse y absorberse en los huesos, en las células, se va a los riñones, forma cálculos renales y otro tipo de problemas. Pero esto no es todo. También este bloqueo que se genera a nivel de la glándula tiroides, a nivel neurofisiológico, genera que el metabolismo tiroideo se haga más lento o más rápido. Esto puede generar un problema que se llama hipotiroidismo o hipertiroidismo. Por lo tanto, no es recomendable estar consumiendo café de manera muy común o muy seguida. El café tarda de 48 a 72 horas para ser liberada esta sustancia del cuerpo. Recuerden, no es que te enfermes por el refresco, los lácteos, el café o la harina. No te enfermas, te genera bloqueos que posterior van a generar un padecimiento a lo que tú le llamas enfermedad. Ahora sí, noticias buenas sobre estos alimentos. Esto no quiere decir que vas a dejar de consumir estos alimentos. Los puedes consumir de manera esporádica, porque se me antojó, de manera tranquila, sin ningún problema, y te vas a sentir completamente bien, pero no lo tomes como un hábito de todos los días, de cada tercer día, 4 o 5 veces por semana, porque ya sabes, si eres consciente y lo que estás buscando es mejorar tu salud, entonces estas indicaciones pueden ser para ti. Muy bien, familia. Entonces, quiero compartirles que este conocimiento es un conocimiento que ya se ha llevado a la práctica durante más de 30 años con resultados excelentes en las personas con quien los hemos practicado. Ahora yo quiero que ustedes sean buenos practicantes. Por último, quiero decirles, si quieren ustedes un resultado más óptimo de estas recomendaciones, de esta explicación, no dejen de seguir en nuestra plataforma DR Rosario Nava, en cualquiera de las plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Pero quiero decirles que en YouTube está un video cómo desbloquear el nervio vago en mi plataforma DR Rosario Nava, y ahí está la explicación ya completa de qué es el nervio vago y cómo se desbloquea. Si usted quiere tener mejores resultados, aplique las indicaciones de nervio vago. ¿Por qué? Porque el principal bloqueo que se ha generado antes de su primer dolor de cabeza, antes de sus problemas de estreñimiento, problemas hepáticos, renales, problemas geniturinarios o circulatorios, detrás de esto está un bloqueo de nervio vago por alguna emoción que viviste en algún momento de tu vida y no te has dado cuenta. Ve, visita el video, analízalo, llévalo a la práctica, desbloquéalo y te pone los puntos y me platicas en los comentarios de qué manera más puedo ayudarte para mejorar tu calidad de vida. Recuerda, el ser humano, cuando encuentra el significado de la vida, ayuda a los demás a multiplicar las frecuencias con las que ha sido creado, que son la frecuencia del amor. Cuando ya encuentra esa multiplicación de frecuencias, entonces viene lo que llamamos propósito: encontrar personas así como ustedes que están buscando mejorar su calidad de vida. Cuando ya encontramos estos propósitos, ya tomaste en cuenta las indicaciones, ya lo llevaste a cabo, ya obtuviste un resultado, entonces viene la misión: llegar a la mayor cantidad de personas en el mundo para que mejoren su calidad de vida. Te saluda tu amigo el Dr. Rosario Nava. Nos estamos mirando en el siguiente video.